Oscar, gracias. Le voy a pedir, Oscar, ya que usted está en la Casa de Nariño, un favor, aquí al aire. Pregúntele de parte mía, si usted puede, al presidente, y si tienen la oportunidad, pregúntele al presidente sobre su teoría de que RCN y Caracol están embruteciendo a los colombianos. Que me parece, Felipe, que eso merece una aclaración un poquito más elaborada, porque el presidente lo dijo sin mayores elementos. Habló de una privatización, yo no sé a qué privatización se refería, tal vez a la privatización de los canales privados, que fue en 1999. Fue un discurso, pero también bizarro, le mezcló emisoras, ¿no? Es que fue un discurso extraño en la Universidad Nacional. No voy a Nacional. discutir mis gustos musicales, pero es que usted prende esas emisoras. Pero Felipe, yo creo que vale la pena. La verdad fue una declaración bastante desafortunada. Felipe, digo, vale la pena preguntarle al presidente, porque a mí me sorprende de los muchos ataques del presidente Petro contra los medios de comunicación. Ahora resulta que los medios de comunicación, o dijo con nombre propio, RCN y Caracol, están embruteciendo a la gente. Y no sé a qué se refiere, Felipe, y eso es lo que yo le pido al periodista que está en la Casa de Nariño que le pregunte. Están embruteciendo ¿cómo a la gente, Felipe? Porque yo puedo suponer que al presidente no le gustan. ¿Qué no le gusta al presidente? ¿No le gustan las novelas? Alguien que por favor, Felipe, le informe que Colombia tiene una extraordinaria industria de televisión que es famosa en todo el mundo. Grandes producciones de la televisión internacional se han hecho. Los canales internacionales Netflix, Felipe, Amazon, casas productoras de televisión en el mundo buscan a Colombia para producir lo que al presidente Petro parece motivarle a esta frase de que aquí los canales están embruteciendo. ¿Qué es lo que no le gusta? Los realities que hacía Margarita Rosa, Felipe. Margarita Rosa participó, fue coautora intelectual del modelo de embrutecimiento de la televisión en Colombia. Mejor dicho, Felipe, no sé a qué se refiere. ¿Se refiere a los noticieros de televisión? No, Néstor, es que es una declaración peligrosa, críptica, Felipe, pero peligrosa, ¿no? Porque es un ataque de frente contra los medios. De Felipe, frente. El presidente un día sí y otro también ataca a los medios de comunicación. Pero está retomando el discurso que siempre tuvo en su vida. Digamos que el presidente Petro, siendo alcalde de Bogotá y siendo senador de la República, a pesar de ser un consentido de los medios porque era uno de los congresistas que más micrófono recibía, hay que decirlo, porque sus discursos y sus debates en el Congreso fueron muy destacados. Fue buen parlamentario. Fue un buen parlamentario. Siempre lo ha dicho, lo dijo siendo alcalde de Bogotá también. Y el tono es el tono del activista, es el tono que usted recibe y escucha en una manifestación. Si mañana salen los sindicatos, seguramente usted va a escuchar lo mismo que está haciendo el presidente Petro. Por eso hay que leerlo en tono del contexto en el que lo estaba diciendo. Lo estaba diciendo en la Universidad Nacional, rodeado de jóvenes estudiantes, poniendo la primera piedra de la nueva facultad. Yo sé, Ricardo, que el discurso del presidente puede levantar muchos aplausos en su sector, pero por eso es que me parece tan peligroso y por eso me parece que el presidente Petro tiene que aclarar qué es eso de que Caracol y RCN están embruteciendo a los colombianos. Ahora, suponiendo que al presidente Petro, Héctor, no le gustan los contenidos de los canales privados, suponiendo que en los canales privados no trabaja Gustavo Bolívar, que es uno de los grandes, el primer embrutecedor de este país. Suponiendo que en los canales privados hay unos contenidos que al presidente Petro no le gustan. El presidente Petro, en vez de atacar medios de comunicación, debía estar defendiendo la capacidad de los colombianos de tomar decisión y a través de la televisión pública hacer una oferta de cosas que sean diferentes, de contenido diferente. Y esa es la alternativa. RTBC, liderada por Goldman Morris, es la alternativa para volver a los colombianos más inteligentes. Pues yo lo pongo en duda. Sí, pero aquí el punto importante, me parece, Néstor, es que evidentemente el presidente de la República tiene una restricción en respecto de las cosas que dice. Eso es muy importante estarlo reiterando. El presidente frecuentemente dice, es que yo estoy en mi derecho de decir, yo estoy en mi derecho de opinar. No. El presidente de la República tiene un derecho en materia de libertad de opinión restringido si se lo compara con el de otros ciudadanos. A Gustavo Petro, pues Héctor, si al contrario Petro, el señor presidente, cree tener un poder omnímodo y cree que él es...
Claro, pero es una buena pregunta, Néstor, pero lo ha dicho la Corte Constitucional en otras oportunidades y yo espero que lo diga la Corte Constitucional, pronto. Yo lo he mencionado varias veces aquí, hace meses estamos a la espera de una decisión de la Corte en relación con los ataques que Daniel Quintero, como alcalde de Medellín, hacía al periódico El Colombiano. Y esa es la oportunidad que tiene la Corte para señalar esos límites que tienen los funcionarios públicos. Es que el hostigamiento a la prensa es uno de los más graves ataques a la democracia y el presidente incurre en él permanentemente. Estoy de acuerdo y por eso le estoy diciendo, yo creo que el presidente de una vez por todas tiene que aclarar este tema. ¿Cuál es el nivel de animadversión hacia los medios de comunicación? Se va a quedar esperando. ¿Cuál es el nivel de hostilidad? ¿Por qué el presidente Petro, graduado como estrella de la política colombiana, el presidente Gustavo Petro Felipe fue la estrella de este país en el gobierno de Álvaro Uribe, graduado por los medios de comunicación, incluso desde antes, Néstor, que en ese momento le servían, que en ese momento le parecían una maravilla porque los medios lo consentíamos y criamos el cuervo, y el presidente Petro está durante todo su gobierno, en año y medio del gobierno del presidente Petro. Ahora, Felipe, hay gente que me escribe en este momento y me dice que la serie tal, no sé, Felipe, lo que sea. Si a usted no le gusta una serie de televisión que hace RCN, que ha hecho novelas memorables que han llegado al más alto encumbramiento internacional, RCN, Felipe. Si Caracol ha hecho series, y no voy a decirlas porque la lista es larguísima. Sí, si Caracol ha hecho series memorables que tienen altura internacional, si la televisión colombiana es vista con respeto a nivel internacional, ¿por qué el presidente Petro Felipe está hablando de que Caracol y RCN embrutecen al país? Quiero saber, Felipe, como colombiano, como periodista, ¿a qué se refiere el presidente Petro Néstor, en esta diatriba permanente contra los medios de comunicación? Sabe, Néstor, que yo me hacía esa misma pregunta y yo he encontrado un patrón en todas estas declaraciones del presidente, Néstor, y es que las declaraciones del presidente parecerían tener mucho que ver con el tipo de auditorio frente al cual está. Entonces, por ejemplo, cuando usted lo ve que él está, por ejemplo, con gente con auditorios que son de la militancia, digamos, radical de izquierda, su discurso se vuelve más radical. Cuando está frente a otros auditorios que tienen otras características, parecería adaptarse a esas. Y para el presidente en particular, parecería ser muy importante, Néstor, y lo hemos visto en sus escritos, en sus entrevistas, etcétera, que se le considere como una persona de un nivel intelectual muy superior, como una especie de pensador muy sofisticado, etcétera. Está en la Universidad Nacional, que es un centro académico que tiene esas características, y claro, no es el tipo de lugar donde la programación de RCN o la programación de Caracol Televisión gusten, y entonces yo creo que él, yo no voy a decir que tratando de quedar bien, pero un poco sintiéndose cómodo en la medida en que allí pueda, no sé, proyectar una imagen como una persona más refinada y más sofisticada, sale con este tipo de declaración. Porque Néstor... Sabe, Andrés, para la gente que seguramente piensa como el presidente Petro Felipe, lo único que yo puedo decirles es, si a alguien no le gusta, a Gustavo Petro o a quien sea, fulanito de tal, petrista o no petrista, si no le gusta la novela, si no le gusta el noticiero, si no le gusta el reality, si no le gusta un programa de este u otro canal, que son muy diferentes, Felipe tiene el derecho de no verlo. Claro, pero es decir, la posibilidad de cambiarse. Ese es el derecho, es un derecho que debería estar en la Constitución, que es el derecho, Felipe, al zapping, al control remoto. Entonces, si a mí no me gusta La Voz, ¿no? Para citarle un ejemplo, si no me gusta Rigo, si no me gusta cualquiera de los programas que se hacen en la televisión en Colombia, ¿sabe qué hago yo? Pongo otro canal, y ahí es donde debería estar la mano del Estado, con una oferta diferente, basada en unos criterios diferentes. O genero una educación con pensamiento crítico que sea capaz de tomar posiciones frente a que lo vemos. Sí, el problema no es decirle no vean más televisión, el problema es cuál es el estado de nuestra educación que nos permite tener pensamiento crítico, porque es que todo también lo propone el Estado, es decir, es el Estado el que tiene que generar esos espacios necesarios. Padre, sobre el tema de pensamiento crítico, como el presidente en algún momento, Felipe, de su declaración, ya lo vamos a escuchar, habla de emisoras, yo podría suponer que también se está dirigiendo o se está refiriendo a unos temas de radio. Yo podría suponer, Felipe,
pero esto no lo sé porque estoy hilando una cosa con la otra, que el presidente se refiere a contenidos de carácter periodístico. Pero y yo sé, el tema de los Felipe, que los periodistas al presidente Petro le tallamos, como le tallan a usted, Felipe, unos zapatos nuevos. Para todos los presidentes, los medios son incómodos, para los poderosos son los incómodos, y por eso es que en una democracia este contrapeso de los medios de comunicación es esencial. Pero miren, Néstor, lo más problemático sobre el tema de periodismo, al presidente Petro en general le talla la crítica, Luis Ernesto, para decirlo con sinceridad, al presidente Petro, que se precia de ser un hombre liberal, le talla como unos zapatos nuevos que aprietan, le talla. Y tiene derecho cuando hay crítica a contraargumentar. Lo que no tiene derecho es a censurar o a restringir la actividad periodística, y creo que hasta el momento, por fortuna, en Colombia no hemos vivido eso como sí se vive en otros países vecinos. Pero miren, Néstor, lo más grave de esa superioridad moral de pretender censurar o determinar qué contenido es positivo o cuál contenido embrutece. En el contexto, por supuesto, me imagino, como lo han dicho acá, en el contexto de la primera piedra de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, pues justamente lo que busca es ese, un contraste entre cuál es el contenido, digamos, el valor de las artes versus el contenido que pueda tener la televisión. Pero ¿quién es el presidente o quién soy yo para escoger el contenido para los demás? La virtud no solo de una democracia, sino de una sociedad que progresa es que haya diversidad de contenidos, diversidad de fuentes, diversidad de opiniones, y en esa pluralidad que el presidente también ha defendido en distintas ocasiones está la riqueza de este país. Pero y de muchos otros. Entonces, defiende no sé con qué criterio él va a ser el censor. De dientes para afuera. Felipe, voy a preguntarle a los oyentes, voy a transmitir la declaración del presidente Petro que venía de antes, con el sonido, porque el presidente estaba hablando de otro tema, un tema de educación, y termina sacando de la manga el tema de los medios de comunicación. Fue un discurso bizarro, fue un discurso extraño, porque mezcló muchas cosas que no tenían aparentemente relación con el acto al que estaba asistiendo, que era la primera piedra de una nueva edificación en la Universidad Nacional. Y estaba hablando de educación, y termina hablando de medios de comunicación. Además de atacar la libertad de prensa y de expresión, que es muy grave en una democracia, el presidente Petro desconoce que la televisión y la radio hacen parte de un sector que se llama las industrias culturales o industrias creativas, que le aportan el 3% del PIB a la economía colombiana y que generan cerca de 522.000 empleos. Entonces, esos 522.000 trabajadores de los sectores culturales, de la radio, de la televisión, de las industrias, de los libros, por ejemplo, también, ¿qué están pensando hoy de que el presidente ataque de esa manera al sector? Los actores que hace 2 años, Felipe, estaban en campaña, usted se acuerda de ese grupo inmenso de actores que eran tan petristas, usted se acuerda, no voy a decir nombres, Felipe, actores y actrices muy importantes, presentadoras de televisión, etcétera, Felipe, a ver qué tienen que decir, porque es que la industria del entretenimiento es una industria, y los canales le están hablando, Felipe, a colombianos que no se dan, desafortunadamente, el lujo que nos damos algunos, de tener televisión, Felipe, por suscripción, por ejemplo, o de poder ir a cine. Estos canales de televisión lo ven en lo que el presidente Petro llama la Colombia profunda. Es el modelo de entretenimiento que tienen los colombianos. Pero así que inclusive las plataformas de streaming, Néstor, hacen alianzas con los canales colombianos en coproducción. Pero Néstor, déjeme decir esto. Héctor, le iba a decir, por ofender a los canales, por denostar de la industria del entretenimiento en Colombia, yo creo que el presidente les está diciendo, fuera de todo, a millones de colombianos que todos los días sintonizan los canales de televisión, hágame el favor, les está diciendo brutos. Sí. Hágame el favor, tamaño de la ofensa. Pero déjeme decir una cosa, Néstor. Yo creo que, porque creo que es muy importante, porque podemos abrir una discusión sobre los contenidos de los medios de comunicación en Colombia, y sería válido y se podría plantear, y cada cual podría tener opiniones de una u otra manera. Pero lo que quiero señalar con todo énfasis es
esa discusión la puede dar todo el mundo, menos el presidente de la República. Estoy totalmente de acuerdo es que con usted. eso lo podemos hacer en un evento académico o en fin, cualquiera en las redes puede decir, me parece que esos canales lo que hacen es embrutecer a la gente, pero el presidente de la República no lo puede decir. Yo insisto en ello, es que las restricciones que tiene el presidente, no solo en este tema de la libertad de expresión, sino por ejemplo cuando hostiga a empresas privadas, en fin, el presidente tiene unas restricciones en cuanto a las cosas que dice, que a mí cada vez me parece más importante que alguien, y no encuentro que pueda ser otra autoridad distinta a la Corte Constitucional, tiene que señalárselo con todo Pero énfasis. lo que pasa, Héctor, es que el presidente, usted sabe qué hace con estas instrucciones. Se las pasa, ya sabe usted por dónde. Al presidente Petro, ¿quién le dice que tiene límites? Si el presidente Petro se abroga, entre otras cosas, que es el jefe del fiscal y que por ser el jefe del Estado es el jefe de todos los colombianos. Entonces, L'État c'est moi, ¿no? El Estado soy yo, como Luis XIV, ¿no? Sí, eso es Luis XIV, Felipe. Entonces, cualquier pronunciamiento que haga cualquier otra instancia no le va a importar. Gustavo I, estamos en el reinado. 7:41 minutos. Pero voy a abrir, Felipe, si le parece, hago la pregunta que propone el presidente Petro. ¿Usted cree que los señores de RCN y de Caracol, Felipe, embrutecen? La frase es que en Caracol y RCN, o en RCN y Caracol, claro, es como la menciona el presidente, están embruteciendo a los colombianos. Cuenta Blue Radio, si usted quiere opinar, si usted quiere opinar sobre los canales, sobre contenidos, sobre el presidente Petro, abriendo este debate, sobre la actitud del presidente. Y terminamos hablando, Felipe, por ahí derecho un poquito de, así fue que comenzaron papá y mamá, ¿no? Así comenzó Chávez en el 2007, también le tallaban los medios de comunicación y empezó cerrando RCTV, Néstor. Pero ¿sabe que en qué raya este discurso peligroso? En la violencia que se ve en las calles cuando un reportero sale a cubrir una marcha, en la violencia que sufren los medios de comunicación cuando son víctimas, por ejemplo, de ataques, de vandalismos, de estas personas a las que se dirige el presidente Petro con un discurso tan radical como claro, que el presidente Petro tiene, según me doy cuenta aquí, sus hinchas que me escriben en las redes sociales. Señor Aurelio, lo escucho. Néstor, sí, yo en la línea que me parece la más gruesa que se atraviesa, es la de decir que no sé cuántos millones de colombianos vemos televisión al día, oímos radio, no sé, millones de millones. Bueno, que estamos embrutecidos, que somos brutos. Esa me parece que es la peor, porque al fin y al cabo el ataque a RCN y a Caracol tampoco es la primera vez que ella ha dicho el ataque a los medios, pero esto es una descalificación a la audiencia, seguramente motivado porque las encuestas a él realmente, todos los sondeos de opinión no lo favorecen, unos les desfavorecen más que otros. Pero yo quiero hacer una pregunta, señor. ¿Y cómo los desembrutecemos? ¿Cuál es la fórmula para desembrutecerlos? ¿Cerrar RCN y Caracol? ¿Potenciar a RTBC con Holman Morris a la cabeza? O sea, porque, listo, estamos brutos. ¿Cómo nos vamos a arreglar? ¿Cómo nos aliviamos, presidente Petro? Denos la fórmula para dejar de ser brutos. Y entonces ahí entramos en un vacío, en un agujero negro que no tiene solución. Porque lo que se trata al final de cuentas es de provocar, de señalar a otros como culpables de sus desaciertos, a otros como culpables de la parálisis de sus políticas equivocadas, pero no hay forma de desembrutecer a los colombianos. O dígame usted cuál es la operación, Aurelio, la asepsia que hay que hacer para limpiar nuestras mentes. No, pues si es RCTV, ¿cómo hacemos? Yo creo no, pues RTBC, Andrés. RTBC, si es RTBC, o sea, si el modelo de lo que es una televisión que construye y no embrutece es esta, que es un canal que desde que está bajo la dirección de Holman Morris se dedica día y noche a cantar las glorias y las loas del presidente Petro y de su gobierno y a criticar de la manera más feroz a los opositores, yo francamente no veo que ese sea una alternativa atractiva. Andrés, vamos a escuchar al presidente Gustavo Petro. Y súmele ahora los influencers que están contratando, porque todos los bodegueros terminaron no. RTBC. Sí, pero no hay emprendimientos. No hay que pararle tantas bolas a las bodegas. 7 de la mañana, 45 minutos. No sé, padre, me sugieren aquí algunos oyentes. Sí, señor. Echarle polvo cósmico.
expandir el virus de la vida sería la mejor manera de desembrutecernos. Todo eso. Le pregunto a los brutos y a los inteligentes, padre. Lo que pasa es que decirle bruto a alguien es muy complejo, sí. Usted sabe. No, después de Gardner y las inteligencias por múltiples, eso le digo, llamar padre, a alguien bruto. Es que a mí me parece que el ataque del presidente originalmente es contra los medios de comunicación, con nombre propio, es que lo menciona. Pero termina siendo contra nosotros los colombianos. Pero termina diciéndole a todos los colombianos, a millones de personas, pues yo anoche estaba viendo Felipe La Voz, y entonces cuando les dije a mis hijos, mierda, aquí somos brutos en esta casa, hacemos parte de los embrutecidos. ¿Y qué significa ser bruto? Venga. En este contexto de inteligencias múltiples, en este contexto en el que nos han enseñado que no solo lo cognitivo es lo más importante, sino que hay otro tipo de inteligencia. ¿Qué significa ser bruto? ¿No estar de acuerdo contigo? ¿No estar de acuerdo contigo? Yo creo, padre, ¿qué significa eso? Usted tiene un punto muy importante, porque yo creo que el presidente Petro tiene, Felipe, la siguiente caracterización. Si usted está de acuerdo conmigo, si usted piensa como yo, si usted ve el mundo como yo, y no voy a entrar a decir en qué el presidente está pensando, si usted piensa como yo, usted es inteligente. Pero como usted no piensa como yo, usted es bruto. Ya vamos en bruto. Antes era facho, paraco, de extrema derecha, ya vamos en bruto. Entonces ya vamos en los embrutecidos. Aquí los que vemos televisión, los embrutecidos, y a este lado los petristas tan inteligentes. ¿Y por qué pautan tanto, además? Porque eso sí, hay comerciales de la potencia de la vida cada vez que uno prende el televisor. Entonces, si les parece que hay tanto embrutecimiento, ¿por qué hay tanta pauta pública en esos canales? Hablándole, pues es que la pauta pública, la publicidad pública, María Consuelo, debe ser para nosotros los embrutecidos. La frase del presidente, yo creo que vale la pena escucharlos. Si usted está en el canal de YouTube conectado en este momento, hay video. El presidente Petro estaba en un acto público en la Universidad Nacional. Estaba hablando de educación y habla de privatización. Entonces, Felipe, yo creo que vale la pena escuchar al presidente Petro hablando de nosotros, de los embrutecidos. La declaración del presidente de Gustavo I, Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esta es la declaración que ha causado todo tipo de polémica y tendencia esta mañana. Para que usted y los oyentes se ubiquen, ocurre con el presidente Gustavo Petro una vez llegó a la Universidad Nacional, en el contexto en el que en esa universidad además están en el proceso de elección para nuevo rector. Y la noticia que llevaba el presidente era el inicio de la construcción del edificio de artes de la Universidad Nacional. Por eso tenía atrás, cuando da la declaración, a la ministra de Educación, Aurora Vergara, una obra con una inversión de 70.000 millones de pesos que, dice el presidente, espera se hagan los tiempos requeridos para que él, estando en el gobierno, pueda inaugurarlo terminando 2025. En ese contexto es que el presidente empieza a hablar de educación. Dice que su gobierno sigue trabajando para que la educación en Colombia sea un derecho y sea pública. Y luego agrega el mandatario que el problema llegó con la privatización, y ahí es donde hace mención a los medios, en específico a RCN y Caracol. Textualmente, escuche usted lo que dijo el presidente. El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, que el único saber que se transmite a la mayoría de la ciudadanía es el que llega a través de las ondas de esas emisoras, que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana y le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal, y no reacciona, no se espeluca, no se pellizca, cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse.
y dice el presidente que hay que pellizcarse, quizás refiriéndose a ese embrutecimiento alrededor de lo que emiten RCN y Caracol y las ondas de esas emisoras, aunque al final, como escuchó Néstor, el presidente Petro también se mete en la polémica, dice yo no quiero entrar en polémicas con la música, pero cuando uno prende esas emisoras, y es ahí que habla también de esa posibilidad. Déjeme darle un dato final. Nos cuentan los periodistas, los colegas de esta casa y otras que estaban en la Universidad Nacional cubriendo el evento, que si bien cuando el presidente Petro habló de eso, recibió un eco, una especie de abucheo de quienes estaban allí apoyando la tesis del presidente, el problema vino después, porque muchos de esos colegas fueron gritados, abucheados, intentaron decirles que salieran de la universidad porque tenían el logo de esos medios a los que hizo referencia el presidente Petro. No, es que eso es lo grave, Camila, tienes razón, eso es lo grave de lo que dice el presidente Petro. El presidente Petro no se ha dado cuenta que él no solo es jefe de Estado, sino que es jefe de un sector político muy activo que suele ser muy beligerante. Entonces el presidente Petro, Felipe, el presidente va y lanza esta diatriba contra los medios de comunicación. Y hay un ejército literalmente, Felipe, que le copia, ¿no? Sí. Entonces yo no quiero imaginarme cómo van a ser los ataques cuando mis colegas periodistas, reporteros salgan hoy con un micrófono de Caracol o de RCN. Claro, pero es que ya ha pasado, Néstor. Yo no entiendo por qué repetimos las cosas que pasan. El presidente de la República, el presidente Petro, ha hecho ataques contra la prensa, contra periodistas en particular, y eso inmediatamente tiene el correlato del acoso, de la agresión física o virtual, porque pues las redes sociales arrancan las bodegas a agredir y a hostigar a los medios de comunicación o a los periodistas. Pasando, Héctor, le cuento, ya está pasando en este momento la cantidad de mensajes amenazantes que yo estoy recibiendo. Felipe, yo le repito a la gente que es petrista, a la gente que está escribiendo en este momento, que dice que no le gusta esta emisora, ¿y qué hacen escuchando esta emisora? Es que el derecho, sin embargo, de hecho, el derecho, Paola, de una persona es, no me gusta la emisora allá azul que se llama Blue Radio. Pues entonces uno no escucha la emisora azul que se llama Blue Radio. No me gusta otra y prefiero otra. Pues escuchan la otra. No hay necesidad de atormentarse. Y el presidente habla como si esto fuera pues solamente blanco y negro. Hay una cantidad de matices en esta discusión, Felipe, que me parece... Ahora, Néstor, cada quien decide cómo quiere embrutecerse, eso sí, pues para gustos los colores, y cada quien puede escoger lo que quiera. Pero escuchando las palabras del presidente, Néstor, creo que él no se está refiriendo a ningún canal de televisión, porque él lo que está tratando de decir es que él no está de acuerdo es con las emisoras de radio, es decir, el sablazo es más directo, el sablazo es más para nosotros, dice, Paola, mucha gente fue embrutecida a través de RCN y Caracol, y después dice, el único saber que se transmite a la mayoría de la ciudadanía es el que llega a través de las ondas de esas emisoras, que sí, cuando uno abre, Paola, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor. Sí. Si usted coge la frase de antes del presidente Felipe, que yo la escuché toda, la he escuchado 100 veces, el presidente Petro venía hablando de la privatización. ¿Qué privatización hubo en Colombia, Felipe? Televisión. La de los canales, Néstor. Pues sí, es que no ha habido privatización. El canal A, Canal 1. De nada diferente, ni en educación, en el 98. ni en radio. Sí. Esa fue, se dio en el 98, comenzó a operar en el 99, sí, efectivamente. Entonces, en pleno mundial comenzaron. Pero usted tiene razón, hay mucha gente que puede interpretarlo, sí, eso es radio o eso es televisión. No, es que ahí es donde creo que el presidente Petro, fuera de toda la declaración, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque él confunde peras con manzanas, cosas, emisoras con canales. ¿No terminó hablando ahí de fentanilo también? Pero habló de fentanilo, habló de una cantidad de cosas que, pero por eso digo, fue muy extraña esa intervención del presidente. Estoy lleno de mensajes. Un poquitico de tema. Señor. A propósito de lo mismo, pero pues para no seguir hablando del presidente Petro, me parece que en cambio, en la Universidad Nacional, que es donde estaba el presidente Petro ayer, hay hoy un evento que es muy importante para el país, Néstor, porque la Universidad Nacional de Colombia es la más importante del país, la universidad pública más importante sin duda, una de las mejores de América Latina, etcétera, y hoy se ocurre el momento más importante de la elección del nuevo rector,
que es la votación de los estamentos que hace la universidad, los profesores, los estudiantes, los egresados, en fin, votan para escoger entre las 8 o 9 personas que hay para elegir al sucesor de la doctora Dolly Montoya. Entre otras cosas, teníamos una rectora mujer y desafortunadamente no hay ni siquiera una candidata mujer para sucederla, así que la sucederá un hombre. Pero hay un tema bien interesante ahí, y hay además un tema de saber para dónde se va a ir el gobierno, porque el Consejo Superior de la Universidad es el que nombra al rector, son 9 miembros y hay 3 representantes directos del presidente de la República, incluida la ministra de Educación. Héctor, que por cuenta de los caprichos del presidente, no estamos hablando de eso que debería ser lo importante, el futuro de la Universidad Nacional, sino del tema de medios de comunicación y la actitud del gobierno. Felipe, me aclara, me dice un oyente, y yo creo que tiene toda la razón, le voy a leer el mensaje, lo siguiente. Me dice, en realidad no hubo privatización. Se crearon nuevos canales porque siguió existiendo el modelo de la televisión pública. Claro. ¿Se acuerda que en los años 90, Felipe, existían 2 canales, Canal 1 y Canal A? Claro. Y esos canales tenían a su vez contratadas a través de programadoras. Eran las concesiones. Exactamente, unos concesionarios que prestaban el servicio, que había extraordinarios programas en esa época. Entonces pasamos y se abrió paso a canales privados de televisión. La aclaración del oyente, Felipe, me parece que es válida en el sentido de que no hubo privatización, porque de hecho... Y son concesiones, entre otras cosas. Pero miren, Néstor, sigue existiendo el canal donde opera, por ejemplo, CMI. Canal 1 existe. El Canal 1 sigue existiendo y ha existido en estos 25 años con canales. Así que tenemos un modelo de televisión con una gran oferta. Tenemos canales regionales, tenemos Canal 1, tenemos canales privados, tenemos RTBC, tenemos canales por suscripción. Así que, Felipe, hablar como si aquí fuera un monopolio de que Caracol y RCN ostentan la oferta de la televisión en Colombia tampoco es cierto. Aquí hay una oferta variopinta, tenemos muchas opciones de televisión. Así que aquí hay, Néstor, hay que darle la razón parcialmente al presidente. Para brutos y para inteligentes. ¿En qué? Hay que darle la razón parcialmente al presidente, Néstor, y es que las narconovelas de Gustavo Bolívar son realmente embrutecedoras y de mal gusto. Sí, yo estoy de acuerdo. No. Pero sabe yo que... No, pero hay gente que las ve y hay gente que tiene una actitud crítica frente a ellas. No caigamos nosotros en lo mismo. No, ¿usted se acuerda? Usted ha leído Humberto Eco. ¿Se acuerda de aquel artículo de Humberto Eco burlándose cuando decían que la televisión dañaba a los niños? ¿Se acuerda? Entonces Humberto Eco escribió un artículo que dice el daño que los niños le causan a la televisión. Para decir, déjense de creer que el mensaje de los medios de comunicación llega directo a la gente como si la gente fuera tonta o si la gente no tuviera pensamientos. No, la gente es crítica, la gente sabe que elige y que no, y es capaz de criticar. Lo que yo le iba a decir, padre, es, a mí no me gusta, por ejemplo, la novela esa de Bolívar de Sin tetas no hay paraíso. No me gusta, no la he visto. Sí, pero eso no significa pero mi derecho es que la vea sea bruto, eso no es verdad. No, mi derecho es no verla. Okay. Y hay gente a la que le gusta, claro. y uno respeta a la gente a la que le gusta. Y tengo amigos Néstor, inteligentes que la ven. Sí, de acuerdo. Muy bien. Néstor, yo me pregunto hasta cuándo nosotros llamamos esto ataques desafortunados, pero esos ataques desafortunados van creando un clima de zozobra, de odio contra los medios de comunicación, de ataques violentos contra periodistas que cubren campo. ¿Y hasta cuándo va a ir esto? ¿Cuándo se van a pronunciar las cortes sobre estos ataques directos del presidente a los medios de comunicación y van a detenerlos y van a exigirle que detenga estos ataques y esta estigmatización a los medios de comunicación y que defienda como le corresponde como presidente de la República la libertad de prensa? Yo creo que ya va siendo hora no solo de decirle al presidente que pare estos ataques, sino de que la Corte Constitucional se pronuncie y le diga al presidente que no puede estar atacando de manera permanente los medios de comunicación. Daniel, recordemos una cosa solamente, Néstor, ese ataque de Gustavo Petro cuando se reunió con Noticias Caracol y le dijo, ahí le queda su periodista herido, refiriéndose a Ricardo Calderón. Ese es un ataque muy serio que pasó, lo comentamos, etcétera, pero ahí quedó. ¿Hasta cuándo estos ataques directos, violentos del presidente Petro contra y por último, y contra periodistas críticos? Si esto no termina a uno por llevarlo a pensar que lo que quiere son unos modelos como el modelo de Nicaragua, como el de Cuba, como el de Venezuela. Préndanlo para que vean si eso es para gente inteligente o embrutecedor. El mundo de la televisión es como el mundo de los libros. En los libros hay una cantidad, Felipe, de literatura
que sirve, que es buena, que a uno le gusta, hay unas clases. Lo importante es que la gente tiene de dónde elegir. Y hay libros que sirven para unas cosas y libros que sirven para otras. No se te olvide que el Quijote lo rechazaron en su momento, ¿no? O lo criticaron en su momento. Y a García Márquez, y hay libros de autoayuda, y hay libros... La hojarasca fue rechazada por el cuñado de Borges, quien dijo que, oiga, dedíquese a otra cosa, le contestó en la carta Felipe, a Gabo. ¿Su libro, a propósito, se lanza hoy? Néstor, se lanza el jueves. Pasado mañana, ok. Pero ya está entre los primeros lugares de las primeras damas. Veo que va bien, ¿no? Sí. Va muy bien y pues gracias a la generosidad de las primeras damas van a estar todas allí. Ah, qué bueno, se van a encontrar todas, eso va a ser, Felipe, Sí, se van a encontrar, fíjese usted que quieren mandar un mensaje como de... Qué bueno. De conciliación, ¿no? Y no todas son amigas entre ellas, pero pues... ¿Todas las primeras damas? ¿La actual? Bueno, Ana Milena Muñoz mandó video porque ella no vive acá. Y Nora de Pastrana pues también está en España. De resto todas. ¿Va Verónica? Primeras damas, ¿no? Ex primeras damas. No la actual. Hago la claridad. Vale, me parece que... La actual también fue invitada, pero pues no aceptó, pero bueno, eso ya no... 8 en punto. Felipe, cierro el paréntesis hablando de medios de comunicación y de la muy inquietante frase del señor presidente. En 30 segundos saludo al nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo para hablar